Hola, sean todos bienvenidos a mi canal nuevamente. Hablemos sobre el ensayo Waterfall en esta ocasión, sobre fluidos en pancreatitis aguda. Ya tengo un podcast al respecto en Spotify, pueden ir. Si no lo han escuchado, tengo este video en YouTube para que sea aquellos que aprenden más de manera visual. El manejo de la pancreatitis aguda, o sea, la justificación de este estudio principalmente es porque cuando el paciente tiene síntomas de una pancreatitis aguda, el manejo casi siempre, la terapia es dirigida hacia fluidos. Se le conoce como goal directed, los fluidos que van con metas dirigidas. Pero lo que sí hay que entender es que no hay evidencia que realmente justifique la terapia agresiva en el manejo como manejo inicial. Esta práctica básicamente está avalada por múltiples sociedades internacionales como la American Gastroenterological Association, la AGA de Estados Unidos, y se mantiene como el manejo, la estrategia de tratamiento en los pacientes con pancreatitis aguda. Entonces sería fluidos, manejo del dolor con analgésicos potentes y se busca la causa. Ese es el abordaje de la pancreatitis aguda. En la mayoría de casos, pues una etiología biliar y también algunos, en gran parte, casi un cuarto de ellos, tiene componente de crónico de abuso de alcohol o de uso de alcohol. Como veo aquí, hay muchos estudios, pero los estudios aleatorizados que evalúan la velocidad, el tipo de solución que se utilice, qué volumen y con qué metas a seguir, no hay alguno que realmente demuestre evidencia suficiente. Por lo cual se necesita un estudio aleatorizado que responda a la pregunta: ¿cuánto lactato Ringer, o sea, las soluciones cristaloides, son demasiado para el paciente? ¿Cuánto es necesario? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Esa es la tendencia de la medicina hoy en día basada en evidencia. Entonces, como ven, la hidratación agresiva temprana está recomendada ampliamente con pobre o limitada evidencia sobre esta práctica. Ok, entonces la pregunta clínica que se vuelve obvia, ¿no? El uso de reanimación hídrica con líquidos de manera moderada en pancreatitis aguda disminuye la tasa de progresión a pancreatitis moderada o severa en comparación a la terapia agresiva o intensiva. Entonces eso es lo que vamos a comparar. Tenemos una población que se estudió de pacientes mayores de 18 años que cumpliesen con al menos 2 de 3 criterios de la escala de Atlanta revisada. Entonces los criterios son dolor abdominal clásico. En los casos de pancreatitis aguda, un dolor abdominal clásico sería aquello que sea epigástrico, severo, constante, que típicamente se irradia hacia la espalda, que empeora con la comida, empeora en el cúbito supino y puede mejorar cuando el paciente se inclina hacia adelante. Segundo, otro criterio sería amilasa o lipasa sérica superior a 3 veces el límite, más de 3 veces el límite superior del rango. Ese es uno de los criterios de la escala de Atlanta revisada. Sobre todo la hiperlipasemia, se conoce así, o el aumento de la lipasa 3 veces por el valor normal, son diagnósticos de pancreatitis aguda. Y el otro sería hallazgos imagenológicos, o en estudio de imágenes de pancreatitis aguda. Ahí podemos tener muchísimos hallazgos. De hecho, la tomografía es el estudio que se usa, que tiene mayor especificidad. Sin embargo, el ultrasonido abdominal es el estudio de imagen de primera línea para todos los pacientes. Si vemos un paciente con una pancreatitis muy severa, el 20% va a demostrarlo. El 20% de los pacientes con pancreatitis tienen una presentación muy atípica y muy severa. Vemos un edema pancreático, fluido peripancreático, puede haber ascitis o no puede haber ascitis. Y pueden haber también algunos resultados, algunos hallazgos que nos indiquen una patología biliar, como la colelitiasis, barro biliar, estasis, árbol dilatado y demás. Entonces, si hay formación de algunas complicaciones también la veremos, pero no son criterios de Atlanta revisado. Serían solamente hallazgos típicos de una pancreatitis. Entonces, si hacemos una tomografía a los pacientes, es cuando no tenemos un diagnóstico certero, cuando la pancreatitis es muy severa, cuando no hay mejoría en una semana, e incluso algunos cuando tenemos hallazgos negativos de la etiología que estamos buscando. Entonces, ¿cuáles serían esos hallazgos que ponemos aquí en presentación menor a 24 horas? Sería edema peripancreático, serían los márgenes irregulares con fat stranding, que sería entonces necrosis grasa y fluido libre, edema. Esas son evidencias de pancreatitis aguda, que puede o no haber complicaciones como pancreatitis necrotizante, colecciones necróticas y demás. Eso no es lo diagnóstico, es el edema peripancreático,
los márgenes irregulares, la necrosis grasa y también el edema generalizado. Aquí tenemos la característica del grupo de pacientes que se utilizó. La edad promedio era 56 más o menos 18 en la agresiva, 57, o sea que están bastante parejos. Sexo femenino 68 de 27 a 22, ese es el 55%, y 59, o sea que está bien distribuido. La causa de pancreatitis el 80% en terapia agresiva y 71% en moderada. En general, la hipovolemia no puede decirse que es muy distinta a un grupo de otro. Lo que terapia agresiva es 64 y 65 moderada, lo que nos ayuda a tener mayor significancia epidemiológica en investigación, mayor poder bioestadístico. Entonces los métodos que se utilizaron son un ensayo el diseño del estudio es multicéntrico. 18 hospitales participaron, multinacional, paralelo, aleatorizado, controlado, y incluso es un estudio de superioridad. El grupo control, o sea, aquellos que ya lo que típicamente nosotros usamos hoy en día es reanimación agresiva. ¿Cuánto? Bolo de 20 ml por kilo y le damos una infusión a 3 cc por kilo por hora. Ese es el control. ¿Con qué se compara? Con la intervención, que sería una reanimación moderada, bajarle ese volumen a un bolito de 10 ml por kilo si el paciente tiene signos de hipovolemia. Si no hay signos de hipovolemia, entonces no se le da. Ese es el primer cambio. Entonces aquí ponemos el control versus intervención. Hipovolemia, le damos un bolo de 20. Hipovolemia le damos un bolo de 10. Euvolemia, o sea, no tiene signos de deshidratación o de baja volemia, aquí se le da igual 20 ml. Aquí no se le da. Esa es la principal diferencia. La otra es la infusión que se le da al paciente. Entonces vamos a poner la diferencia acá abajo. La infusión, cuando el paciente está en el grupo control, se le damos a 3 ml por kilo por hora. Y el paciente que está en intervención a 1.5, o sea, la mitad. Igual que el bolito en los pacientes con hipovolemia. 10, la mitad de 20. Ahora, pasamos al siguiente slide. Métodos. Los pacientes fueron evaluados 12, 24, 48, 72 horas posterior a la admisión. Y el manejo de los líquidos se ajusta dependiendo de los hallazgos que tenemos. Esa paciente con sobrecarga hídrica, lo vemos con hipovolemia, y ahí vamos ajustando. El resultado primario que se busca en este estudio es que el paciente desarrolle pancreatitis moderada o severa. Ese es el primary outcome, el resultado primario. Ahora, vamos a ponerlo aquí en rojo. Primary outcome, que el paciente desarrolle, este es el baseline, esa es lo inicial, el base, y que desarrolle moderada o severa. Ese es el resultado primario. El tamaño planificado de la muestra fue de 744, pero se hizo un análisis interino o intermediario que registró 248 pacientes, suficiente para poder estudiarlo, y se detuvo por los efectos adversos de la terapia agresiva. Vamos a verlo ahora. Entonces, la muestra realmente se evaluó con 248. La inicial era esta, pero esta es la que realmente se estudió porque se tuvo que tener prematuramente el estudio. Entonces, así como hay un resultado primario de alcanzar pancreatitis moderada o severa, o sea, complicarse, tenemos primary safety outcomes, endpoints, que son los resultados de seguridad. Mientras estudiamos los pacientes en un estudio aleatorizado, en un ensayo aleatorizado, tenemos que verificar que no estén teniendo efectos adversos de la intervención. Criterio número 1, que no haya sobrecarga hídrica. Entonces, el primer criterio es sobrecarga hídrica. Y eso lo podemos ver por evidencia no invasiva de insuficiencia cardíaca, edema en declive, el crépito, el roncus, evidencia de radiográfica de congestión pulmonar o cateterismo invasivo. Eso es menos frecuente en nuestros países, pero lo más común, que no haya evidencia de edema. Criterio número 2, que el paciente no desarrolle dificultad respiratoria. Y criterio número 3, que no haya signos positivos de insuficiencia cardíaca. Hay otros
resultados de seguridad secundarios, no primarios, sino falla multiorgánica, insuficiencia respiratoria, alguna complicación local, algún órgano que persistentemente sigue fallando, como el riñón, por ejemplo, que la estadía en el hospital se prolongue o que la admisión a cuidados intensivos aumente, e igual que los días que dura el paciente, la estadía en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, este es el resumen del estudio, muy importante. Comenzaron a aleatorizar a los pacientes. Acá la terapia agresiva. Entonces, la paciente con terapia agresiva, ya lo dijimos, 20 ml de bolo con 3 ml de infusión. A las 3 horas se evalúa que el paciente no tenga sobrecarga hídrica, no tenga fluid overload. A las 12, 24, 48 y 72 horas se hace entonces la terapia dirigida, verificando número 1 si hay hipovolemia, número 2 si hay euvolemia y 3 si ya tenemos sospecha de sobrecarga hídrica. Esos son los 3 resultados. O el paciente se quedó corto, nos pasamos en la infusión, o está normal. En ese sentido, si tiene hipovolemia se mantiene igual, un bolo de 20 con infusión de 3. Se puede agregar otros bolos de 20 ml por kilo si tiene oliguria menos de 0.5 ml por kilo por hora o que tenga una sistólica menos de 90. Si ven, paciente con euvolemia, entonces sí cambia. Ya la terapia no se queda en 3 ml por kilo en los agresivos, sino que le bajamos a 1.5 y la infusión puede detenerse 2 días después que el paciente ya... la infusión se detiene al menos con 48 horas de haberla dado si el paciente ya tolera vía oral por 8 horas seguidas. Entonces tenemos 2 días de darle terapia a esta infusión. Ya el paciente tolera vía oral por 8 horas al menos, le paramos la infusión esa o la disminuimos bastante. Ahora, el paciente que se fue sometido a una terapia moderada, moderate, es una infusión a la mitad, 1.5 con 10. Chequeamos el primary outcome, hay o no hay, paramos o no paramos. Entonces aquí está la terapia dirigida. Número 1, hipovolemia, 2, euvolemia y 3, sobrecarga hídrica. En caso de hipovolemia nos mantenemos a un bolo de 10 con infusión de 1.5, pudiendo dar bolitos más chicos de 10 si tiene igual oliguria o sistólica menos 90. Si tiene euvolemia solamente dejamos la infusión 1.5 y si tenemos sobrecarga hídrica disminuir o parar la infusión. Entonces los resultados primarios aquí están. Primary outcome, complicaciones de pancreatitis moderada o severa. Vean, 27% de los pacientes, 22.1 en los pacientes con agresiva, 17.3. La diferencia no es mucho, tampoco es significativa, porque para que por lo menos sea significativa que tiene que tener una diferencia de al menos 5%. Tenemos 22.1 y en el agresivo y 17.3 en los pacientes con moderada. Eso nos da una diferencia de 4.8%. No es estadísticamente significativo, pero lo que sí es significativo son las complicaciones, o sea, los safety endpoints. Pancreatitis severa en 6.6 en agresivo, 1.6 en moderada. Las complicaciones, vean, 20.5 versus 16.5. Y quiero irme hasta acá, falla orgánica, 7.4 versus 3.9, 6.6 de falla orgánica persistente versus 1.6, shock 4.1 versus 0.8, falla respiratoria 7.4 versus 2.4. Para ejemplificar esto mejor y que se vea visiblemente mejor, vamos a chequear acá la comparación. Entonces, número 1, el primary outcome, resultado primario. ¿Cuánto se alcanzó? 22.1% versus 17.3% de moderada. Entonces, aquí no es muy significativo, pero se inclina a la terapia moderada. Sobrecarga hídrica, que es el primary safety endpoint, el punto de seguridad primario. 20.6 versus 6.3. Eso le da beneficio a la terapia moderada, ya que tenemos un riesgo 14.2 veces mayor que de darle moderada a alcanzar sobrecarga hídrica versus una resucitación agresiva, una reanimación agresiva. Y los secondary outcomes, los puntos de seguridad secundarios, vean, falla de cualquier órgano es superior aquí, beneficio hacia la terapia moderada, al igual que cualquier complicación local, 20.5
versus 16.5. Entonces todo esto nos inclina a que hay menos complicaciones en los pacientes con reanimación moderada. Aquí están los safety up, ya solo acabamos de conversar. Los porcentajes aquí para que lo tengan. Y en conclusión, los pacientes con pancreatitis aguda se les maneja con terapia hídrica. Ese es el principal manejo. Aparte, obviamente, ABCD para la estabilización del paciente, pero en cuanto a tratamiento general es la terapia hídrica. Este ensayo nos sugiere que la administración agresiva de líquido da como resultado mayor probabilidad que el paciente tenga sobrecarga de líquidos. Si bien no es estadísticamente significativo por lo que conversamos el 4.8% en el primary outcome, lo que sí es cierto es que los pacientes que se le ofrece una terapia hídrica intensiva o agresiva, tenemos más secondary outcomes, lo cual favorecería al grupo de intervención porque tenemos menos probabilidad de llevarlo a que tengan edema pulmonar, edema de aclive y mayor complicación, mayor estadía y mayor costos, menor calidad de vida. Este estudio es de alta calidad, lo que impulsará otras investigaciones sobre este tema para romper paradigmas en el mismo. Entonces la última recomendación sería: pacientes con pancreatitis aguda se recomienda que se le administre menores volumen, 20 ml por kilo en bolo, si hay hipovolemia, si no se le da el bolo. Y mantenimiento se le brinda 1.5 ml por kilo por hora y seguir vigilando los 12, 24, 48 y 72 horas para ver si se mantiene o se disminuye. Gracias, que tengan excelente día.